Para continuar con la presentación, seguíamos con el plano. En este caso es posible que los niños narren algún recorrido y después puedan trazar ese recorrido en el plano, identificando los elementos en el espacio y por supuesto construyendo sus referencias personales en función a sus propias percepciones. Otro elemento que podemos utilizar como recurso didáctico, que no nace con ese fin, pero nos viene muy bien en la escuela, es el trabajo con folletos turísticos. Los folletos turísticos conjugan texto, poco texto, con imágenes y mapas o planos. Por lo tanto, en un solo recurso tenemos varios elementos que nos brindan información de distinto tipo, como para conocer un lugar, sus características, las actividades de la gente, el clima, la ubicación, es decir, información variada sobre un lugar y las posibilidades que tienen las personas de hacer actividades allí, todo en un solo recurso. Por eso es tan importante trabajar con este tipo de recursos. Y por supuesto el mapa de los folletos turísticos tiene los elementos que ya mencionamos. Les quiero contar respecto de la producción de los mapas. Los mapas, como todo, es una construcción cultural y por lo tanto tiene intencionalidad. Históricamente, los mapas han sido construidos por el Estado, es decir, que tienen una intencionalidad política. Con los últimos aportes de la geografía crítica surge una nueva práctica social denominada cartografía social o cartografía crítica. Esta práctica surge en las comunidades, casi siempre las más invisibilizadas por el Estado, que llevan adelante una práctica cultural y social que es la creación de su propia cartografía. Está generalmente asociada a comunidades pequeñas que tienen la necesidad y el interés de crear sus propios mapas, volcando en ellos información que les preocupa, que les interesa. Cuestiones relacionadas a la violencia, a la contaminación ambiental, a problemas territoriales que no son recuperados por la cartografía estatal. Ellos crean sus propios iconos o símbolos para dar cuenta de los fenómenos y de los procesos que afectan a sus territorios. Como les decía, generalmente son poblaciones invisibilizadas por la cartografía estatal. Cuando hablo de cartografía estatal me estoy refiriendo a la cartografía que es creada por el Estado y que tiene algunas cuestiones que la hacen de difícil acceso. Presentan un lenguaje experto, está descontextualizada, hay lugares que no se presentan y que son invisibilizados. Es atemporal, es decir, que tenemos que estar pensando de qué época se refiere y se considera una herramienta fundamental para la construcción en la idea de espacio que tienen los niños y que tenemos los docentes y que se reproduce en la escuela. Por eso es tan importante que seamos capaces de construir nuestro propio mapa en la escuela, es decir, pensar a partir de el abordaje de una problemática, con el aporte de conocimiento de otras fuentes, ser capaces de producir los mapas con los intereses que estudiamos, con las problemáticas que nos interesan y poder ir dando cuenta de esa construcción para que también los nenes puedan pensar que es posible representar en el espacio aquellas cuestiones que no aparecen representadas en otros casos. Les dejo una buena sugerencia que es ver este documental o programa que ya les había mencionado en la clase anterior. Se llama Cartografías y Calendarios y tiene que ver con esta construcción que históricamente las sociedades y sobre todo los estados han hecho en relación de cómo concebimos el espacio. La idea de espacio es una idea impuesta por la cultura, una ideología dominante. Si ustedes prestan atención, cada mapa tiene una proyección diferente y esto tiene que ver con cómo el cartógrafo la vio. No es lo mismo la cartografía desde los pueblos originarios que la cartografía europea, porque
nuestro planiferio tiene esta composición o esta ubicación. Fíjense, como fuimos colonizados por Europa, históricamente utilizamos una configuración del espacio eurocéntrica, es decir, que ubica Europa en el centro. Ellos mismos se consideraron el centro del mundo y por eso el planiferio tiene esta ubicación. Si ustedes se fijan, en función de las proporciones, cambia totalmente la característica de los países comparativamente entre sí si cambiamos de proyección. Esto quiere decir que todas las proyecciones producen una distorsión de la superficie representada porque es imposible representar con exactitud una esfera o la Tierra, que es geoide, en un plano. Pero también, además de esta imposibilidad geométrica, existe una ideologización, es decir, que siempre se ha querido mostrar que algunos continentes, como por ejemplo el europeo, es más grande en realidad de lo que pareciera. Fíjense en este caso cuántas veces entraría Europa dentro de África. Fíjense, bueno, en este caso Groenlandia, que aparece tan grande en los mapas estatales, sin embargo, comparativamente con Europa o con otras partes de América, no lo es tanto. Es decir, que siempre se sufre, alguna parte de la superficie sufre una distorsión al ser representada. Pero cada cartógrafo elige qué distorsión llevar a cabo. Y para terminar, esta frase que dice que la razón inventó el mapa para que los hombres puedan tener el mundo en sus manos. Espero que les sirva, que puedan leer el texto y realizar las actividades y poder pensar todos estos elementos en relación a la alfabetización cartográfica y por sobre todas las cosas en cómo llevarlas a cabo.